Nos acompaña Ernesto Álvarez Miranda, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Señor Álvarez, bienvenido, muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Si tomamos en cuenta lo que nos ha dicho nuestro colega de América Televisión, pareciera, es la última pregunta que le he hecho, que esta estrategia del presidente Vizcarra pareciera le ha salido bien y finalmente se le va a otorgar esta moción de confianza. En todo caso, se lo permite la Constitución del Perú. Se lo permite en la medida en que la cuestión de confianza está en la Carta Constitucional como un instrumento propio del parlamentarismo que ha sido introducido al presidencialismo para fortalecer la posibilidad de que el presidente de Consejo de Ministros, que actúa como delegado, un coordinador de los ministros que nombra el presidente de la República, pueda hacer cuestión de confianza ante el Congreso unicameral, ante políticas de gobierno, políticas que tengan que ver necesariamente con el accionar del Poder Ejecutivo. Se ha discutido mucho en cuanto al planteamiento de los 5 proyectos de ley, porque algunos son de reforma constitucional que en realidad significaría restarle la atribución como poder constituyente constituido al Congreso, que es el único que puede reformar la Constitución, en beneficio del propio Ejecutivo. Y en lo segundo, sí. ¿Cuál en particular o cuáles en particulares serían de ese carácter que usted está señalando? Por ejemplo, el que reduce la inmunidad del presidente, el que reduce la inmunidad de los congresistas, que traslada la competencia de levantamiento de fuero del propio Congreso a la Corte Suprema de la República. Cabe señalar de que en la tradición histórica, en la Constitución peruana histórica, siempre ha sido el Congreso el encargado de levantar la inmunidad a sus propios integrantes e inclusive a magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados de la Corte Suprema y ministros y exministros de Estado. La contrapropuesta que también se ha escuchado es que sea el Tribunal Constitucional y no la Corte Suprema la que determine el levantamiento de la inmunidad, por cuanto si se levanta la inmunidad a un congresista, quien lo va a juzgar es la propia Corte Suprema. Entonces sería ideal que sea un ente imparcial el que determinara esto. Pero como usted comprenderá, esta es una sutileza constitucional que en realidad ha salido a la luz por un conjunto de problemas penales de índole judicial de algunos congresistas, pero que en realidad, salvo el general que fue acusado de haber participado en un grupo que robaba gasolina al ejército, en realidad no reviste la gravedad que en realidad estamos observando en el clima político hoy en día. Hay algo mucho más detrás de esto, como ustedes comprenderán. Sí. Aquí la clave política es de que el presidente de la República está tratando de concentrar el poder, ya habiendo obtenido la presidencia de la reforma de la Administración de Justicia en su propio despacho. O sea, el presidente de la República, el líder del Ejecutivo, es quien va a liderar la reforma de la Administración de Justicia, que en su momento también fue, como ahora, arrancada del propio Congreso en beneficio del despacho presidencial. Y ahora se trata de enfrentar el Congreso, ganando de paso puntos en las encuestas de opinión. Recuérdense que el presidente de la República no tiene partido y no tiene bancada propia. Entonces depende de las encuestas y depende de los medios de comunicación. Claro. Enfrentar al Congreso para tratar de ponerlo contra la pared, arrancarle estas reformas políticas que tampoco tienen mucho que ver con el quehacer del ciudadano. Se refieren, por ejemplo, al voto preferencial. Sí. El presidente prefiere que sea voto por lista cerrada. Se refiere, por ejemplo,
a la paridad de género en las listas parlamentarias, cosa que ha sido discutida y puede ser discutida por diversos ángulos, pero que tampoco corresponde a una necesidad del ciudadano común. O sea, no se refieren ni a inseguridad ciudadana, ni a la lucha contra la gran corrupción. Recuerde usted que el Perú ha sido prácticamente avasallado en sus instituciones por la corrupción de las empresas constructoras brasileras. No se refiere a temas de educación, ni a la salud, ni a la mejora del transporte, ni a la investigación a las empresas peruanas que, coludidas con las brasileras, expoliaron y han comprometido el futuro de las generaciones de los peruanos. Es decir, la corrupción. Señor Álvarez, el presidente Vizcarra, muy pequeños, muy menudos. El presidente Vizcarra plantea las reformas teniendo a la corrupción, digamos, como eje central, pero las reformas no le llevan o no tienen como centro precisamente la lucha contra la corrupción. En realidad no, porque la modificación que está proponiendo no tiene nada que ver con las empresas brasileras, no tiene nada que ver con las empresas constructoras peruanas que se coludieron con las brasileras, no tiene nada que ver con los procesos judiciales en sí, sino con un general que robó gasolina en su momento cuando todavía era efectivo militar, con el caso de algunos congresistas que han cometido delitos obviamente censurables y que merecen castigo, pero que en realidad no tienen relevancia en el régimen político, ni tienen relevancia ni en la economía, ni en el desarrollo de la democracia. La clave de lo que se está produciendo es otra. Hay un proceso de concentración del poder que a muchos constitucionalistas nos preocupa, porque más allá de las buenas intenciones declaradas por el presidente y algún grupo de sus asesores, los únicos congresistas que realmente lo respaldan son los congresistas de la izquierda marxista, que quieren precisamente respaldar las ideas del presidente Vizcarra, pero al mismo tiempo han anunciado de que van a votar en contra de la confianza solicitada. Claro. Porque lo que están haciendo es agudizar las contradicciones para tratar de ir a unas elecciones en las cuales ellos puedan sacar ventaja. ¿A qué llevaría o cuál es el peligro de esa concentración de poder en manos del presidente Vizcarra que les preocupa a los constitucionalistas? Básicamente a la posibilidad negada de uno, ir a una reelección, o dos, tratar de destruir a los partidos políticos actualmente vigentes para proyectar hacia el futuro su propio partido político. Por ejemplo, una de las reformas políticas que ha propuesto es la realización obligatoria de primarias abiertas para todos los partidos el mismo día, de forma tal que es el partido que no reúne la suficiente cantidad de electores en esas primarias abiertas, que sea coherente con la proporción de sus afiliados, simplemente pierde la inscripción. Y como están planteadas las cosas, con el descrédito de los partidos políticos actualmente, con el descrédito del Congreso, con el descrédito en realidad de la política en general, lo más probable es que todos los partidos pierdan su inscripción. Entonces, esto va más allá, porque cuando el presidente de la República, cuando el Ejecutivo ataca a la política en sí como ejercicio de la tolerancia, de la democracia, sí, ya sabemos hacia dónde ocurre, ¿no? Ya tenemos varias experiencias en Latinoamérica y no necesitamos que se nos explique detalladamente nuevamente. Claro, así es. Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y es presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay un debate largo. Al final del día sabremos exactamente. A ustedes las gracias. Buena tarde.